Buenas noches a todos. Buenas noches a todos también. Hoy hablamos ahora del tema del planeta Neptuno, ese planeta de varios matices que es a veces tan difícil de explicar porque no es como tan puntual, tan sólido. Es ese punto eh, espiritual de conectar con lo que no es visible, de conectar con la imaginación, de conectar con eso, es todos los temas que son misteriosos, que Ujú. llevan a ese mar neptuniano por allá, de saber el solo hecho de que hoy en día la humanidad ni ha fondeado bien todo el mar del planeta Tierra. Eso es como una explicación muy neptuniana de que es como secretos, cosas que no salen a la luz. Sí, Neptuno, el más, el más difícil de descifrar del zodiaco, pienso, porque tiene la cara de la espiritualidad, la cara de la imaginación, la intuición, pero eso mismo lleva a la confusión o a evasión. Entonces tiene las dos caras. Pero unificar Neptuno, podemos entender ese Neptuno, por ejemplo, en una casa uno, que le puede dar a la persona mucho carisma, mucha empatía. Ahí vamos a lograr en Neptuno, por ejemplo, ahí en esa casa uno. Ese Neptuno en casa uno daría una persona con una conexión como con todo a su alrededor, que sabemos que en la casa uno es como nos presentamos ante los demás, y Neptuno también tiene ese papel como de empatizar, como desde lo emotivo, desde, desde a veces esas personas pueden saber hasta a veces cosas de los que están alrededor sin hablar ni nada, sino como por osmosis, casi por algo de algo que sintió algo y de verdad, si de pronto esa persona sí estaba sintiendo esa emoción. Entonces sirve mucho para los medios esa posición. Sí, como para la telepatía, ¿no? Ujú. Sí, sí, pero es más, no es mental, sino es como de sentir, es como sienten Sí. la tristeza, la felicidad, Ujú. la rabia, muchas emociones sienten. Y en la casa 2 pues, en esa casa 2 un Neptuno para que el barco no se nos hunda, eh, financiero y no se nos, toca canalizar esa fuerza de Neptuno para verse muy mismo cuáles son sus verdaderos talentos, para interiorizar eso y poder sacar esa energía, porque en una casa 2 si no hacemos eso, se nos hunde el barco. Se nos hunde el barco y además también se presta mucho como para negociaciones como de tipo espiritual, tal vez involucrarse, son personas que se meten mucho como en grupos, en fundaciones para colaborar, tienen algún tipo de talento de como esto de ser piadosos, de ayudar a la gente menos que tienen menos recursos. Entonces tienen como esa necesidad de ayudar a los demás, como de cumplir un papel de salvador casi. Se meten en ese papel cuando tienen eso. Y o a veces ellos pueden ser esa persona que está sin recursos, porque también puede ser el lado contrario. Y tiene que, necesita como una ayuda y demostrar de que está mal. Sí, en esa casa 2 hay que trabajar ese Neptuno. En la casa 3 puede ayudar con una mente muy imaginativa, receptiva.
y con mucha creación en la nivel verde, en la casa 3. Sí, ahí se da mucho esa posición de personas como muy imaginativas y sí, escriben hasta novelas ficticias, Es, todo eso. ¿Mm? De Y poderes. sí, y en Neptuno en casa 4 ya sería una persona que nace, digamos, en un ambiente muy místico, en una familia que de pronto están metidos en temas ya como muy de yoga, meditación, viajes astrales, ayahuasca, cosas hasta de, sí, o sea, como nacen en un linaje como muy espiritual, se puede decir. Sí, pero también tiene como tiene esas dos caras, pero también puede ser eh, una herencia familiar muy complicada también, por lo mismo, por la profundidad que tiene el signo. Hay que buscar en todas las casas que esté Neptuno, hay que buscar el equilibrio, el punto medio para no ir a porque muy espiritual no nos lleva al mundo etéreo, ese mundo de conexión tan profundo como igual que el mar, pero eso no tiene fondo y si queremos fondear no nos vamos a un abismo. Entonces toca fondear hasta donde se ve, ¿no? Lo que veamos. Sí, sí, ahí se va a encontrar de que cuando, si tuviera Piscis o bueno, Neptuno, que es el que estamos hablando, en casa 4 cuando tenga que salir allá a la casa 10 que es arriba, le toca enfrentarse con discernir, porque es una persona que siempre es del hogar, le ha tocado ese mundo de que no puede definir si sí o si no, sino ya cuando salga ya a un ambiente laboral o de profesión, ya le toca decidir ahí qué es lo que de verdad va a escoger. En ese Exacto. caso, esas personas con Neptuno en casa 4. Mira, en la casa 5 ese Neptuno también es muy bueno porque le inspira, le da inspiración artística, creatividad, pero entonces ahí el asunto es que no idealizar las relaciones, no fantasear, Y ahí se ¿sí? da bastante ese tema. Y es un tema de que hasta puede que la persona no haya hecho nada, pero ellos ya en su sentir idealizaron que es la persona del alma gemela. Ahí se habla de alma gemela porque es de espiritual. Entonces, ahí es cuando se toca ese tema. Sí, hay que trabajar ese Neptuno para aterrizarlo al planeta Tierra, sí, aterrizarlo al planeta Tierra. Y en la casa 6 ¿cómo sería ese Neptuno? Y en la casa 6 ahí esto sería una rutina de vida siempre complicada, como de pronto personas que se les dificulta armar como su día a día, se les empieza a enredar en otras cosas, esto y aquello, y les toca definitivamente pues escribir qué van a hacer porque o si no los arrastra el día a día y no cumplen con lo que quieren. Ujú. Y en la casa 7 esa casa 7 hay que poner límites sanos en las relaciones. Hay que poner límites sanos porque ahí en esa parte se permite todo. Con ese Neptuno eso es como puede hasta la pareja llegar a pisotear a la persona y la persona como que acá estamos en el mundo espiritual, ¿no? No, estoy aquí, pero a la vez no. Eso es muy neptuniano. Y sí estamos aquí. Entonces, y bueno, la casa 8
puede servir para poder tener interiorizar todas esas experiencias como espirituales y transformar, ¿no? Las energías, como transformar. Ahí ese es un buen, ahí en Neptuno está bien porque es como sentir las energías de sí mismo y alinearlas para que funcionen bien. También sirve ahí también como para hacer contacto con grupos, con personas también. Se facilita como esa conexión con otros grupos para sacar beneficio de ellos, en ese sentido. Y la casa 9 pues ahí va a viajar la persona en búsqueda de esta espiritualidad. Si no son viajes físicos, son viajes mentales, viajes Viajes internos, astrales, sí. va a viajar. Sí, ahí es una cuestión de hasta de probar distintas religiones o como llegar a esa verdadera síntesis de sí mismo. Sí, Se dice. exacto. Porque en la casa 11 necesita tener buena síntesis, porque ahí en esa casa 11 necesita conectar con la claridad en su carrera o con la claridad en su quehacer aquí en el mundo, cómo es que se va a presentar acá en este mundo. Sí, en la casa 11 sería unas amistades como muy, se podría decir hasta como sensibles, espirituales, esta gente que a veces se van, por ejemplo, a vivir con los indígenas, que van a unos grupos de personas que son personas muy sensibles y hasta humildes porque Neptuno siempre busca como ese lado humilde de las personas, esa empatía, o en un pueblo se pueden ir a conocer gente de grupos étnicos humildes que les transmita como esa sensibilidad o amor, que Neptuno también toca el tema del amor. Sí. Entonces, Y ahí, y en casa 10 sería pues alguien profesional en espiritualidad, alguien que es un ah, terapeuta, alguien que es eh, un doctor que cura bioenergético. muy buena Sí, posición. Y en la 12, pues es la posición para conectar eh, todo ese mundo espiritual, conecta con el inconsciente también para sanar y la persona puede tener muchas experiencias como de visión, ¿no? Como de visión, ¿no? Casi como profético, sí, es porque algo que tiene el subconsciente muy alineado con el presente despertar y recuerdan los sueños. Prácticamente sienten el sueño cuando ya están despiertos. Es personas que están muy conectadas con su inconsciente. ujú, ujú, sí, para redondear este Neptuno, lo que podría decirse, profe, es que siempre hay que buscar con Neptuno es buscar el equilibrio, buscar cómo todo ese mundo interno y como toda esa conexión tan profunda espiritual que logremos todos interiorizar en esas casas, le demos una vuelta a al mundo físico y logremos equilibrarnos encontrar ese centro para que todas esas fuerzas que tenemos dentro de nosotros, que le llamamos Neptuno, las podamos canalizar para un mayor bien para nosotros y las demás personas.